Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mi Cocina Saludable. Seguimos con la temática de la alimentación de los niños y hoy vamos a hacer cenas o almuerzos. ¿Qué es súper importante? Papás, tengamos en cuenta que los niños no deben estar a dieta, a ellos no les corresponde hacer dieta y tienen que consumir todos los grupos de alimentos, macronutrientes y micronutrientes. Es muy importante que nos asesoremos sobre la alimentación que deberían tener nuestros hijos de acuerdo también a su actividad física y de acuerdo a la etapa del crecimiento en la que se encuentren. Por favor evitemos, y esto ha sido un tema súper controversial, el tema de volvernos vegetarianos o no y qué hacer con los niños. Para que un plato, y acá yo no entro a discutir con la ideología ni entro a discutir con la parte médica, yo estoy hablando desde mi cocina. Y desde mi cocina lo que les quiero decir es que hacer un plato que sea correctamente balanceado, es decir, que tenga todos los nutrientes que necesitamos para una comida, requiere aproximadamente 4 o 5 preparaciones, ¿sí? Y todo el tiempo lo que uno escucha en la consulta es los papás quejándose de la falta de tiempo. Entonces, si no tenemos tiempo para hacer una ensalada, una proteína, un carbohidrato, pues calculen cuál será el tiempo para preparar 4 o 5 o 6 o 7 recetas para tener un plato correctamente balanceado. Por eso yo siempre recomiendo que nos asesoremos, sobre todo porque cuando la idea de ser vegetariano o ser vegano es un tema de elección de vida, ¿sí? De un estilo de vida, o si viene por un tema de salud, es una cosa. Pero cuando lo hacemos por moda o porque si de pronto yo quiero hacerlo, entonces me es más práctico que toda la familia sea, pues no está bien. Ahí es cuando entramos a chocar un poco con estas ideologías porque podemos causar un daño importante, sobre todo en esta etapa de crecimiento de los niños. Todos los nutrientes y la proteína animal es muy importante, ¿sí? Dicho esto, vuelvo y reitero, yo no me opongo al tema de ser vegetariano o ser vegano, eso es una decisión personal, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Y en niños es muy complicado. Entonces, bueno, nada, vamos a arrancar. Hablando de lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un molde de arroz con carne molida. Es una receta súper sencilla, a la mayoría de los niños les encanta y lo que vamos a hacer con esta receta, la intención de esta receta básicamente es introducir una especie que es la albahaca, es una albahaca que la conocemos mucho en nuestro entorno por las salsas para las pastas, la salsa pesto. Y lo que vamos a hacer es introducir esta salsa en esta preparación para empezar a condicionar el paladar del niño a este gusto o a este sabor que muchas veces en los niños genera cierta repelencia o cierta resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. ¿Qué tengo acá? Es una receta súper sencilla, no tiene la verdad nada complejo. Vamos a hacerla con arroz, que yo ya lo... Entonces tengo la opción de tener un arroz blanco o un arroz integral o un mix de cereales, ¿sí? Preparado como estilo arroz. Y lo que vamos a hacer en este caso es una salsa pesto que yo ya tengo lista. ¿Cómo hacemos la salsa pesto? Hay un montón de recetas de salsa pesto, pero básicamente es como lo mismo. Esta salsa pesto tiene aceite de oliva, hojas de albahaca y piñones, que es esta nuez pequeña. Si hay alergia a las nueces, pues la obviamos, y tiene un poco de queso parmesano. ¿Listo? Esa es como los ingredientes estándar de la salsa pesto. Ya cualquier cosa adicionada es literalmente adicional. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos varias cositas para hacer adelante de este paso. Simplemente es ya la salsa preparada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner en el arroz y vamos a mezclar. ¿Por qué no le pongo la albahaca fresca? Sería muy fácil picarla o cortarla y ponerla. Lo que sucede es que cuando yo someto estas hojitas al calor, se oxidan, se ponen todas grises. Y hay una cosa que quiero que recordemos o que aprendamos si no lo sabemos, y es que los niños por selección natural, yo les voy explicando mientras voy volviendo acá, los niños por selección natural tienen un tema de resistencia a ciertos alimentos, no por gusto, sino por color. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente en alguna de las sesiones. Lo que sucede es que los colores grises, morados, verdes,
son los colores de los hongos y las levaduras. Entonces, a veces los niños, digamos que por selección natural, van a tender a rechazar a veces estos colores. No quiere decir que estén rechazando los alimentos, ¿sí? Entonces, una cosa que quiero que tengan presente y que es supremamente importante, vuelvo y repito hasta el cansancio, los niños se adaptan y se acostumbran a lo que nosotros les enseñemos. Normalmente las costumbres son heredadas, son aprendidas, ¿sí? Entonces, si a mí no me gusta algo y no lo preparo en mi casa, difícilmente a mi hijo le va a gustar. Si mi hijo recibe de mí algo con caras, con expresiones, con sonidos, con el D, con el I, obviamente sin probarlo ya no le va a gustar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto cuando estemos haciendo esta introducción a los alimentos. Muchas veces cuando nosotros nos controlamos en ese sentido, nuestros hijos van a comer absolutamente todo, e incluso hasta las cosas a las que nosotros podemos hacer el I y el gas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso porque los niños lo aprenden todo. Entonces, volviendo a nuestro molde de arroz, ya aquí está mezclado, perfectamente mezclado. No necesito una gran cantidad, ojo, esto no fue mucho, fueron como aproximadamente 2 cucharadas. ¿Sí? Las mezclé con este arroz y lo que vamos a hacer es alistar el molde. Entonces, ¿qué va a llevar nuestro molde? Yo voy a llevar a cocción, estoy buscando el trapito, voy a llevar a cocción nuestra carne molida. En este caso yo tengo carne molida de pavo. El pavo es otra carne con muchos nutrientes, magra, muy buena, que obviamente al ser una proteína animal también nos brinda efecto de saciedad. Y en este caso el pavo a mí me gusta muchísimo como carne blanca, es muy gustosa, es de muy buen sabor. No la preparamos mucho aquí en Colombia, normalmente está más asociado al tema del pavo relleno de las festividades. No es una cosa que uno diga esta semana pavo, pero sí es una carne muy, muy completa y muy buena. Esta carne simplemente es pechuga molida y lo que vamos a hacer es sazonarla un poquito antes de montarla en nuestro molde de arroz. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner un poco yo voy a utilizar en esta oportunidad este aceite que es de aguacate con ajo. Entonces lo voy a poner aquí en el sartén y voy a esperar a que se caliente un poco. Párame un segundo que se me olvidó otra vez. Entonces ya puse mi aceite de aguacate con ajo en el sartén y lo que voy a hacer es poner un poco de cebolla rallada. Si quieren ponerle ajo también, ajo picado. En este caso no lo hice porque mi aceite está aromatizado con ajo, ¿listo? Entonces no quiero un olor o un sabor muy fuerte a ajo. Recuerden que estamos introduciendo, nuestra estrella de hoy es la albahaca, entonces eso es lo que me interesa que predomine para que mi hijo o mi hija vayan a iniciar el gusto por esta hierba. Es bastante aromática, es bastante fuerte, es muy rica, pero la primera experiencia podría ser un poco fuerte o repelente, y si no lo hacemos bien, no la manejamos bien, pues podría ser negativa. Entonces listo, vamos a dejar sofreír un poco la cebolla. Vamos a sofreír un poquitín más. Y ponemos la carne molida de pavo. Aquí no le ponemos absolutamente nada más, solamente estamos con la cebollita y listo. Es muy importante, si tenemos la oportunidad, que permitamos que nuestros niños participen de la preparación de los alimentos. Si yo tengo un niño, niña, que esté ayudándome, por ejemplo, yo le puedo pedir que separe las hojitas de la albahaca, le cuento qué es, le digo que si le siente olor, realmente como es tan aromática va a decir que sí,
Si no, se vale, está bien que se la acerque a la nariz, que la huela, que la toque, ¿sí? De pronto que me ayude a ponerla en la licuadora para hacer el pesto, la salsa pesto. Y bueno, aquí hay algo que quiero mostrarles, no sé si se alcanza a ver esto. Esta cebollita, ¿se alcanza a ver? Más o menos. La ponemos para atrás. Ahí. Esto lo queremos evitar. Todo este tema de la intolerancia de los adultos a la cebolla es también una actitud aprendida. La cebolla es un vegetal que es fuerte en sabor, por supuesto que sí. ¿Qué nos sucede o cuáles son las malas experiencias? Esto, por ejemplo, en la preparación, o un ajo que normalmente después de cocinado todavía conserva muy fuerte su sabor, es una mala experiencia. Perdón, casi me atoro. Entonces es importante que estemos atentos a esas cositas, ¿sí? Para que no se sienta. Además que es incómodo, nos guste o no la cebolla, cuando no es un plato que las tiene claramente porcionadas de esta manera, pues es incómodo morder una preparación con esto, ¿no? Entonces por favor tratemos de evitarlas. Se me fue en el rallador, esta cebolla yo la tenía rallada, se me fue, pero pues me di cuenta ahí, me sirvió para comentarles que es importante que tengamos cuidado. Lo mismo cuando utilizamos laurel, la hoja completa o los palitos, hay que retirarlas. Por favor no se nos olvide porque también es desagradable. Y lo mismo, como son tan aromáticas, morder una hoja de estas pues es un... Listo, bueno, ahí vemos que nuestra carne ha tomado color, ha perdido el color rojo. Y ha tomado color así como cafecito, como que ya está listo. No importa si queda un poco rosa, de todas maneras este molde va a ir al horno, o sea que no tiene que quedar 100% cocida. ¿Listo? Si es un molde pequeño que va a estar horneado muy rápidamente, sí es importante que le demos término a la cocción. Pero si es un molde grande que va a estar más tiempo en el horno con el resto de la preparación. ¿Listo? ¿Qué sugiero yo? Como estamos haciendo la introducción de estos alimentos, probablemente la introducción del pavo, probablemente la introducción de la... Lo que vamos a hacer o lo que podríamos hacer es emplatar esto, armar nuestro molde en una porción individual. Hoy lo voy a hacer yo en una refractaria grande, pero sería lindo poderle poner al niño o a la niña su porción individual. Si nos está ayudando, sería maravilloso que él o ella mismo lo armaran. Y al servirlo en el plato, esto es lo que tú preparaste, este es para ti. Igual, si lo hacemos nosotros, pues también es bonito decirle, mira, esto lo hice para ti, en tu molde, el tuyo es el naranja, el amarillo, el no sé qué, bueno, lo que sea, o escoge tú el que quieres, que es muy importante. Si vamos a hacer porciones individuales, recordemos los tamaños de la porción. Probablemente el tamaño de la porción del hermano adolescente no va a ser la del niño o la niña, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso cuando vamos a hacer porciones individuales. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a proceder a armar nuestro molde. Vamos a poner un poquitín de aceite, no mucho. Y lo vamos a esparcir con la ayuda de la brochita. Lo que buscamos con esto es que no se peguen, que nos ayude un poco al desmolde. Listo. Entonces vamos con una capita de arroz. ¿Ahí se ve bien? Le vamos a poner un poco de queso. El otro día recibía
una pregunta de una mamá con respecto al queso, que ella quería utilizar quesos veganos, pero que tenía la inquietud del tema de los ultraprocesados, que ella decía que le parecía súper complicado el tema de, en el caso del queso vegetal, sacar de una nuez un queso, que tendría que tener muchos pasos. Realmente no se requiere tanto labor ni tanto procesamiento, pero en la industria encontramos obviamente de todo, ¿no? O sea, hay productos etiquetados como naturales que tienen muchísimos procesos. Es súper importante lo que les he insistido siempre, y es: busquemos proveedores de confianza que nos enseñen, que nos expliquen y que nos garanticen que lo que estamos comprando realmente es. ¿Listo? Esto lo podríamos montar con un queso de almendras, si quisieran, o el tipo de queso que ustedes quieran. Entonces vamos a poner esto ahí. Vamos a ponerle la única capita que va a tener, porque la cantidad, esto lo podemos hacer en muchas capas si queremos. Yo voy a hacer solo una de carne y lo cubro con otra de arroz y listo. Entonces vamos a poner la carne. Si yo quisiera que esta preparación al cortarla me estirara tipo lasaña, lo que yo podría hacer es utilizar queso mozzarella o utilizar lonjas de queso en lugar de queso rallado, que es lo que vamos a utilizar hoy, para que me estire más, si quisiéramos eso. Acá pueden suceder dos cosas. Yo puedo condimentar en el sartén si quisieran, o puedo condimentar. Tiene algo de sal. Luego yo elegí en este momento hacerlo directamente acá, pero lo podemos hacer en cocción en la sartén. No hay ningún problema. Entonces vamos a salpimentar. Voy a utilizar sal rosada. Y voy a utilizar pimienta negra. Mentiras, yo tengo aquí un mix de pimientas. No es pimienta negra, esto tiene pimienta verde, pimienta negra y pimienta rosada. De queso. Este queso que yo estoy usando en esta oportunidad es Monterrey, queso Jack Monterrey, me gusta mucho. Es un queso. Y voy a terminar con una capa de arroz y vuelvo y pongo queso. Y voy a llevar al horno. Precalentar el horno. Pero ya eso lo resolvemos. Bueno, entonces ya puse a precalentar el horno, se me ha olvidado. Le puse la última capa de arroz y lo que estoy haciendo aquí es compactarlo. Y lo que yo busco con este tipo de preparaciones, es introducir algo nuevo y agregar algo conocido, ¿sí? Para captar la atención del niño. Entonces, en esta oportunidad, lo que yo voy a hacer, que habitualmente le gusta mucho a los niños, es poner un poco de maíz tierno o maíz dulce. Si no tenemos de este maíz de cualquier tipo de mazorca que tengan, que sea blando, o lo cocinamos previamente, lo hervimos como sea que lo quiera servir, y se lo vamos a poner para que él tenga una asociación por familiaridad, diga: ah, esto sí lo conozco, esto sí me gusta, esto sí me llama la atención. Entonces vamos a poner un poco de nuestro maíz tierno. Por favor, tratemos de no, porque me he encontrado con muchos cuidadores o acompañantes o padres de niños que para hacer sus vegetales más atractivos
Los llenan y llenan y llenan de grasas, normalmente margarina. Primero que todo, la margarina es terrible, terrible para el organismo, es procesada, ultraprocesada. Y segundo, digamos que no es el acompañamiento óptimo de los vegetales. Ahora vamos a poner el quesito encima para que gratine un poco. Y ahí nos queda nuestro molde de arroz con salsa pesto. Bueno, ya tenemos aquí nuestro molde armado. Lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Este horno que yo tengo es súper potente, entonces lo voy a llevar a 170 grados hasta que gratine. La pregunta del millón siempre es ¿a qué temperatura y cuándo está? Nosotros tenemos unos rangos de temperatura que nos da una receta estándar, pero tenemos que tener mucho cuidado, estar muy atentos a la potencia de nuestro horno. No todos los hornos funcionan igual. Entonces, mi recomendación es, trabajémoslo más o menos un promedio de 170, 180 grados, 200 si la potencia es muy baja, pero hay que estar observando todo el tiempo. Como no estamos cocinando, simplemente vamos a calentar y a gratinar, lo que tenemos que observar es que cuando gratine, para afuera. ¿Listo? Entonces voy a llevarlo al horno. Listo, ya retiramos nuestro molde del horno, ya gratinó, ya está listo, está caliente. Lo vamos a dar aquí a un ladito mientras trabajamos en lo otro.